Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope para sumergirnos juntos en un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Sean bienvenidos a su canal favorito de cotilleo otomano, donde analizamos cada mirada, cada gesto y cada movimiento de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y, por qué no decirlo, más misteriosas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y que vamos directo al grano. Hoy vamos a desentrañar una pregunta que ha estado rondando por las redes sociales, por los foros de fans y, en general, por todas nuestras cabezas: ¿qué es lo que realmente le preocupa a Kerem Bürsin de Hande Erçel? Sí, así como lo oyen. Olvídense de rumores infundados, de chismes baratos y de noticias falsas. Aquí vamos a analizar con lupa, con datos, con entrevistas y sobre todo con mucho cariño y respeto, cuáles podrían ser esas preocupaciones que, como cualquier ser humano, Kerem podría tener respecto a Hande. Pero antes de que empecemos a desgranar este tema tan interesante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estos análisis profundos y de estos chismecitos bien documentados, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Bueno, a ver, empecemos por lo básico. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y para muchos siguen siendo, una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en la serie Senkalkapm traspasó la pantalla y los convirtió en un fenómeno mundial. Su relación, confirmada después de meses de especulaciones, fue celebrada por millones de fans alrededor del mundo. Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, se convirtieron en un arquetipo de amor moderno y su historia, aunque ficticia, inspiró a muchos a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación, aunque dolorosa para muchos, fue confirmada por diferentes medios turcos y marcó el final de una era. A partir de ahí comenzaron las especulaciones, los rumores y, por supuesto, las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Quién tuvo la culpa? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, al menos no una respuesta pública y oficial. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar, desde una perspectiva objetiva y respetuosa, cuáles podrían ser las posibles preocupaciones que Kerem, como pareja de Hande, pudo haber tenido a lo largo de su relación. Y ojo, cuando hablamos de preocupaciones, no nos referimos necesariamente a algo negativo. Las preocupaciones pueden ser también una muestra de cariño, de cuidado y de interés por el bienestar de la otra persona. Una de las primeras preocupaciones que podríamos mencionar es, sin duda, la presión mediática. Hande Erçel es una de las actrices más famosas y queridas de Turquía, y su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hace, cada palabra que dice, cada foto que publica es analizada con lupa por los medios y por los fans. Esta presión constante puede ser abrumadora para cualquiera, y es lógico que Kerem, como pareja de Hande, se haya preocupado por cómo esta presión afectaba su bienestar emocional y mental. Imagínense por un momento lo que debe ser vivir sabiendo que cada paso que das es observado y juzgado por millones de personas. Que cada interacción que tienes en redes sociales es interpretada y analizada hasta el más mínimo detalle. Que cualquier error que cometas, por pequeño que sea, se convierte en noticia de primera plana. Es una situación realmente difícil y es comprensible que Kerem se haya preocupado por cómo Hande lidiaba con esta situación. Profundicemos un poco más en este tema de la presión mediática. No solo se trata de la cantidad de atención que reciben, sino también de la naturaleza de esa atención. Los medios de comunicación, a menudo, se centran en los aspectos más sensacionalistas de la vida de las celebridades, ignorando la complejidad de sus personalidades y sus experiencias. Hande, como una figura pública, ha sido objeto de críticas por su apariencia física, por sus elecciones profesionales e incluso por sus relaciones personales. Estas críticas, a menudo injustas y basadas en estereotipos, pueden ser muy dañinas para la autoestima y la confianza de una persona. Kerem, como alguien que la amaba y se preocupaba por ella, seguramente se sintió impotente ante esta situación.
Es probable que haya tratado de protegerla de la negatividad, de consolarla cuando se sentía herida y de recordarle su valía como persona y como actriz. Sin embargo, la presión mediática es una fuerza poderosa y es difícil escapar de ella por completo. Otra posible preocupación podría estar relacionada con la agenda laboral de Ande. Como saben, Ande es una actriz muy solicitada y tiene una agenda muy apretada. Constantemente está grabando series, películas, haciendo sesiones de fotos, asistiendo a eventos y viajando por todo el mundo. Esta agenda tan intensa puede dejar poco tiempo para la vida personal y para el descanso, lo que puede generar estrés y agotamiento. Es lógico que Kerem, como pareja, se haya preocupado por la salud y el bienestar de Ande y haya querido asegurarse de que se tomara el tiempo necesario para descansar y recargar energías. Pensemos en los horarios de grabación, por ejemplo. Una serie de televisión puede requerir jornadas de trabajo extenuantes, que se extienden durante muchas horas al día, a menudo sin días libres. Esto puede ser agotador tanto física como mentalmente. Además, Ande, como protagonista de muchas de sus series, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Debe memorizar sus diálogos, ensayar sus escenas, trabajar con el director y el resto del equipo, y asegurarse de que su actuación sea impecable. Todo esto requiere una gran concentración y energía. Sumemos a esto los viajes constantes que requiere su trabajo. Ande a menudo tiene que viajar a diferentes ciudades o incluso países para grabar escenas en exteriores, asistir a eventos promocionales o participar en proyectos internacionales. Estos viajes pueden ser agotadores, especialmente cuando se combinan con los horarios de trabajo ya intensos. Es fácil imaginar que Kerem se preocupaba por cómo Ande estaba lidiando con todo esto. Es probable que haya tratado de apoyarla en todo lo que podía, de ayudarla a organizar su agenda, de animarla a tomarse tiempo para descansar y relajarse, y de recordarle que su salud y su bienestar eran lo más importante. Además, la fama y el éxito también pueden traer consigo envidias y críticas. Ande, como una de las actrices más exitosas de Turquía, ha sido objeto de críticas injustas y comentarios maliciosos en muchas ocasiones. Estas críticas pueden ser muy dolorosas y pueden afectar la autoestima y la confianza de una persona. Es lógico que Kerem, como pareja, se haya preocupado por cómo estas críticas afectaban a Ande y haya querido apoyarla y protegerla de la negatividad. La envidia, lamentablemente, es un sentimiento humano muy común, y las personas famosas a menudo son blanco de este sentimiento. Algunas personas pueden sentir envidia del éxito de Ande, de su belleza, de su talento o de su fama. Esta envidia puede manifestarse en forma de críticas injustas, rumores maliciosos o incluso ataques personales. Es importante recordar que estas críticas no siempre son fáciles de ignorar. Pueden quedarse grabadas en la mente de una persona y afectar su autoestima y su confianza. Ande, como cualquier ser humano, seguramente se sintió herida por estas críticas en algún momento. Kerem, como alguien que la amaba y se preocupaba por ella, seguramente se sintió muy frustrado ante esta situación. Es probable que haya tratado de protegerla de la negatividad, de recordarle su valía como persona y como actriz, y de animarla a no prestar atención a las críticas injustas. Sin embargo, es difícil proteger a alguien por completo de la negatividad, especialmente cuando esa persona está constantemente bajo el escrutinio público. También es importante recordar que Ande ha pasado por momentos muy difíciles en su vida personal. La pérdida de su madre, a quien estaba muy unida, fue un golpe muy duro para ella. Es lógico que Kerem, como pareja, se haya preocupado por cómo Ande lidiaba con este duelo y haya querido estar a su lado para apoyarla y consolarla. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede experimentar. El duelo puede ser un proceso largo y difícil, que puede afectar a una persona en todos los aspectos de su vida. Ande, al perder a su madre, seguramente experimentó un gran dolor y tristeza. Es fácil imaginar que Kerem se preocupó profundamente por ella durante este tiempo. Es probable que haya tratado de estar a su lado en todo momento, de ofrecerle su apoyo y consuelo, de escucharla cuando necesitaba hablar y de darle espacio cuando necesitaba estar sola. Es posible que haya sentido la necesidad de protegerla del mundo exterior, de crear un refugio seguro donde pudiera sentirse amada y apoyada. Además, el duelo puede traer consigo otros desafíos. Una persona en duelo puede experimentar dificultades para dormir, para comer, para concentrarse o para realizar sus actividades diarias. También puede experimentar sentimientos de culpa, de ira o de desesperación.
Kerem, como pareja de Ande, seguramente se preocupó por cómo estos desafíos afectaban su bienestar y trató de ayudarla a superarlos. Otra preocupación que podría haber tenido Kerem está relacionada con las expectativas de los fans. Como mencionamos antes, la relación entre Ande y Kerem fue muy shippeada por los fans de Senkalkam. Muchos fans creían que su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real y esperaban que su relación durara para siempre. Esta presión constante de los fans pudo haber sido abrumadora para ambos y es lógico que Kerem se haya preocupado por cómo esta presión afectaba su relación. El fenómeno del shippeo es muy común en el mundo del entretenimiento. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con las relaciones entre los personajes de sus series o películas favoritas y desean que esas relaciones se hagan realidad en la vida real. Cuando los actores que interpretan a esos personajes comienzan una relación en la vida real, la emoción de los fans puede ser aún mayor. Sin embargo, esta emoción también puede generar presión. Los fans pueden tener expectativas muy altas sobre la relación de los actores y pueden criticarlos si no cumplen con esas expectativas. Esta presión puede ser muy difícil de manejar para los actores, especialmente cuando están tratando de construir una relación auténtica y duradera. Imagínense tener a millones de personas opinando sobre su relación, analizando cada gesto y esperando que cumplan con sus expectativas. Es una situación muy difícil y es comprensible que Kerem se haya preocupado por cómo lidiar con esta situación. Él y Ande, al ser conscientes del fervor de los fans, seguramente se esforzaron por mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, intentando no alimentar falsas esperanzas ni decepcionar a quienes los admiraban. No obstante, esa línea es muy delgada y a menudo resulta agotador lidiar con la constante evaluación del público. Además, es importante recordar que cada persona es diferente y que cada relación tiene sus propios desafíos. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Es posible que Ande y Kerem tuvieran diferentes expectativas sobre la relación, diferentes formas de comunicarse o diferentes prioridades en la vida. Estas diferencias, aunque no sean necesariamente negativas, pueden generar tensiones y preocupaciones en una relación. La compatibilidad es un factor crucial en cualquier relación. Dos personas pueden amarse profundamente, pero si tienen diferentes valores, diferentes metas o diferentes formas de ver el mundo, puede ser difícil construir una relación sólida y duradera. Es posible que Ande y Kerem, a pesar de su amor y su conexión, hayan tenido diferencias importantes que generaron tensiones y preocupaciones en su relación. La comunicación es otro factor clave. Una comunicación abierta y honesta es fundamental para resolver conflictos y para mantener una relación saludable. Si Ande y Kerem tenían dificultades para comunicarse o para expresar sus necesidades y sentimientos, es posible que esto haya generado frustración y preocupación en ambos. También es importante tener en cuenta que las prioridades de una persona pueden cambiar a lo largo del tiempo. Es posible que Ande y Kerem hayan tenido diferentes prioridades en diferentes momentos de su relación. Por ejemplo, uno de ellos podría haber estado más enfocado en su carrera, mientras que el otro podría haber estado más enfocado en su vida personal. Estas diferencias en las prioridades pueden generar conflictos y preocupaciones en una relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre es fácil mantenerlas. Requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucho amor y respeto. Es posible que Ande y Kerem, a pesar de su amor y de su conexión, no hayan podido superar los desafíos que se les presentaron y hayan decidido tomar caminos separados. Mantener una relación en el ojo público añade una capa extra de complejidad. La constante exposición a los medios, la presión de los fans y la necesidad de proyectar una imagen perfecta pueden ser agotadoras y pueden afectar la dinámica de la relación. Ande y Kerem, al ser dos de las figuras más importantes del espectáculo turco, seguramente sintieron esta presión de manera intensa. Pero más allá de todas estas posibles preocupaciones, es importante destacar que Kerem siempre ha demostrado un gran cariño y respeto por Ande. En las entrevistas que ha concedido, siempre ha hablado de ella con admiración y ha elogiado su talento, su belleza y su personalidad. Ha reconocido su arduo trabajo y su dedicación a su carrera y ha expresado su orgullo por sus logros. Esto demuestra que a pesar de las dificultades que hayan podido enfrentar, siempre ha habido un profundo respeto y admiración mutua entre ellos. Es evidente que Kerem valora profundamente a Ande como persona y como profesional. Sus palabras siempre han sido elogiosas y respetuosas, lo que indica que a pesar de la separación, el cariño y la admiración persisten.
Este respeto mutuo es fundamental para que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras de manera positiva. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. No podemos saber con certeza cuáles fueron las verdaderas preocupaciones de Kerem, ya que solo él y Hande conocen los detalles de su relación. Sin embargo, esperamos que este análisis les haya dado una perspectiva más amplia, y les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un capítulo hermoso en la vida de ambos, un capítulo que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. A pesar de que su relación haya llegado a su fin, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. Y aunque no podamos saber con certeza cuáles fueron las preocupaciones que Kerem pudo haber tenido, podemos estar seguros de que siempre quiso lo mejor para Hande. Y bueno, mis queridos amantes del drama turco, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y respetuoso sobre las posibles preocupaciones que Kerem Bürsin podría haber tenido respecto a Hande Erçel. Recuerden que estos son solo especulaciones basadas en la información que tenemos disponible, y que solo ellos conocen la verdad de su relación. Como hemos visto, la fama, la presión mediática, la agenda laboral, las críticas y las